Hola chichis, ¿cómo estáis? Espero que os encontréis estupendamente. Marzo ha dado bastante de sí. Me imagino que a estas alturas todas tendremos un montón de cosas que contar y desde luego pues también muchos pensamientos, muchas ideas, muchas sensaciones o situaciones que son nuevas, ¿no? Y que han venido dándose también con todos estos cambios de signo que hemos tenido en marzo, que han sido tremendos, ¿no? Pues bien, marzo es el mes que lo cambia todo, es ese punto de inicio de los cambios en 2023, pero sin embargo esos cambios van a tener un amplio desarrollo en abril, que también es un mes bastante potente de este año. Abril se caracteriza, diría yo, por varias cosas que confluyen, haciendo de este mes también un mes tremendamente interesante. En primer lugar, para mí, abril es el mes en el que Plutón en Acuario está en toda su gloria, en el sentido de que, claro, Plutón entró en Acuario el 23 de marzo, a finales de marzo, y durante abril todavía Plutón avanza recto, en línea recta, directo, por ese grado cero de Acuario, todavía está directo yendo hacia adelante, ¿no? Pero ya el mismo 1 de mayo Plutón va a entrar retrógrado, entonces es en abril cuando veremos expresarse a ese Plutón en Acuario, ¿no? En mis consultas siempre os digo que toméis nota de lo que podáis estar viviendo en estas fechas en que Plutón está en Acuario por primera vez en nuestras vidas, porque puede ser tremendamente relevante de cara al futuro, ¿no? Digamos que las temáticas que se presentan ahora con un ánimo transformador tienden a tener una cierta repercusión. Entonces es en abril, digamos, cuando más notas vamos a poder tomar, pienso yo, porque es cuando Plutón está avanzando directo todavía por ese grado cero de Acuario, está como sembrando una semilla que veremos desplegarse posteriormente, ¿no? Ya en mayo, digamos que Plutón al entrar retrógrado va a entrar en una fase mucho más retrospectiva que nos va a permitir terminar de comprender o encajar muchas de las cosas que se presentan en abril. Entonces es abril, digamos, ese mes algodón que nos muestra algo sumamente importante, algo que viene sembrándose desde marzo, pero que se muestra en torno a abril y mayo. Entonces, abril es un mes intenso. Por un lado tenemos este tema de Plutón, ¿no? Por otro lado tenemos también que este es el mes de los eclipses, es la primera temporada de eclipses del año de 2023 y en esta temporada de eclipses Plutón tiene mucho por decir porque esta temporada de eclipses comienza con un eclipse en Aries, que va a ser el primer eclipse en Aries que vamos a tener desde hace mucho tiempo, ahora mismo hablaremos de él, pero al fin y al cabo este eclipse en Aries no deja de ser un eclipse de sol, con lo cual a medida que la luna se va llenando después de este eclipse de sol y va hacia esta culminación a la luna llena eclipsada que se dará en Escorpio, Escorpio es el signo de Plutón, pues también veremos cómo este Plutón en Acuario se expresa con una gran fuerza, ¿no? Porque los eclipses tienden a llevar sus culminaciones, por lo menos ahora entre abril y mayo, hacia ese efecto de Plutón en Acuario. Entonces vamos a ver también hacia dónde nos llevan estos eclipses, vamos a hablar de cada uno de ellos con calma, vamos a analizarlos en profundidad, pero desde ya podemos decir que los eclipses marcan sustancialmente toda la atmósfera de abril. De hecho, ya a finales de marzo empezamos oficialmente la temporada de eclipses, ¿no? Porque oficialmente pues podríamos decir que la temporada de eclipses comienza en la luna nueva que precede a los eclipses, ¿no? Entonces ya tuvimos esta luna nueva en Aries, que tuvimos en marzo, que dio lugar, digamos, a esta temporada de eclipses, pero muy especialmente empezaremos a sentir esta atmósfera de eclipses una vez que ya pasemos esa luna llena en Libra, una vez que empecemos a tener el cuarto menguante hacia el primer eclipse y así sucesivamente, ¿no? Pero iremos hablando de todo esto poco a poco. Otra cosa que en mi opinión caracteriza también al mes de abril y que puede parecer un poco más accesoria, pero no es un dato menor, es que Saturno en Piscis está haciendo prácticamente durante todo el mes un sextil, un aspecto armónico al nodo norte en Tauro. Esto está hablando de un tremendo potencial de materialización, pero especialmente un tremendo potencial para materializar aquellas realidades y circunstancias
que tienen que ser. Hay una sensación de destino flotando en la atmósfera de este mes que se podría sentir como si estuviéramos verdaderamente trabajando por materializar, por consolidar esa realidad que debe ser. Hay algo así como este debería ser en la atmósfera que nos está inclinando a tomar camino, ¿no? Pero también podría entenderse esto como un gran potencial para aprovechar y para encauzar realmente nuevos propósitos o nuevos objetivos hacia su materialización. Y de hecho, una de las cosas que destacan también, especialmente del eclipse que vamos a tener en Aries el 20 de abril, es que es un eclipse que también nos moviliza bastante a tomar la iniciativa, digamos, para tratar de estabilizar o de asegurar algo que hasta el momento se había sentido como que estaba más flotando, ¿no? Entonces hay un clima en abril también en donde tal vez tengamos esa sensación de que estamos comenzando a nuevos propósitos, de que nos estamos abriendo a nuevos caminos que potencialmente pueden venir a estabilizar las cosas, solo que por el momento es una estabilidad que aún se siente un tanto precaria. Entonces, bueno, es interesante porque desde luego es un mes que a pesar de su intensidad también tiene un cierto grado de motivación o un cierto grado de sentirnos a las puertas de algo nuevo que está comenzando, que es importante y que potencialmente todavía pues tiene un sabor muy prometedor, ¿no? Entonces, bueno, abril pues es un mes, como veis, bastante contundente en la línea de marzo. Recoge el testigo de marzo y lo lleva más allá. Y por último, otra cuestión que también yo destacaría de abril es que ya empezamos a tener planetas retrógrados. Hasta este momento habíamos tenido todos los planetas directos. Esto coincidiendo con que hemos estado en temporada Aries, que estamos en temporada Aries, pues ha sido también como pisar el acelerador, hemos ido a toda velocidad en muchas cuestiones que de repente se han descongestionado, hemos avanzado un montón, han cambiado un montón de cosas, nos han pasado muchas cosas, hemos reaccionado rápido, es decir, ha habido algo muy echado para adelante con todos estos planetas directos, pero ahora ya empezaremos a tener planetas retrógrados porque Mercurio va a entrar retro el 21 de abril, el día después del eclipse. Mercurio ya va a entrar retrógrado en Tauro. Entonces ya vamos a empezar también a tener ese sabor a final de mes de una necesaria integración de todo lo que hemos estado viviendo, ¿no? Porque marzo y abril son meses muy intensivos en los que todo pasa de una forma muy simultánea, muy rápida, ¿no? Y ya a finales de abril y en el comienzo de mayo empezamos a tener un clima mucho más reflexivo, mucho más de decir, bueno, espera, vamos a detener esta marcha y vamos a pensar en qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Porque es necesario también pararse a comprender. Si viviéramos todo de seguido, pues también podría ser un poco agobiante. Entonces, a finales de mes creo que hay un merecido descanso. No en un sentido emocional, porque en un sentido emocional sí es verdad que va a haber todavía ese sentimiento vertiginoso, ¿no? Con todos los eclipses y demás, pero sí a nivel mental o a nivel de tareas cotidianas, etcétera, creo que sí vamos a estar buscando replegar un poco las cosas para encontrar un cierto margen de descanso o de recuperación, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, después de haber destacado algunas claves de este mes, si recordamos una breve recapitulación, el tema de Plutón en Acuario, que va a estar directo este mes, va a expresar en toda su potencia esa semilla de lo que va a ser este largo tránsito de Plutón en Acuario. También tenemos que Saturno estará en sextil al nodo norte prácticamente todo el mes. Esto sugiere pues, que vamos a encontrar un potencial para consolidar o estabilizar algo que debe ser, que tiene sentido, que es consecuente con nuestras nuevas inquietudes de progreso, ¿no? Luego también tenemos el tema de los eclipses. Vamos a tener solamente un eclipse en abril, va a ser el 20 de abril, pero todo el mes va a estar teñido con esa atmósfera medio destinada, medio densa que traen los eclipses, ¿no? Y finalmente el último punto a destacar, pues que ya empezamos a tener planetas retrógrados, así que empezaremos a reducir un poquito la marcha, especialmente a final de mes, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a hablar de algunos de los aspectos clave de este mes, día a día, como solemos hacer siempre, para que podáis también tener una noción, ¿no?, de hacia dónde va.
Empezamos el mismo día 1 de abril, todavía sosteniendo ese trígono entre Marte y Saturno que tuvimos ya a finales de marzo. Es un trígono de agua que favorece que tomemos decisiones concienzudas, consecuentes con lo que queremos a largo plazo. Es un momento para ordenar también mucho de qué manera gestionamos nuestra energía y nuestras emociones, ¿no? Para tratar de construir algo significativo, algo que haga sentido, ¿no? Es un momento también bastante disciplinado, bastante diligente, que coincide con que también vamos a tener esos primeros 4 días de abril a Marte en sextil al nodo norte, lo que también sugiere que estaremos tomando decisiones o iniciativas que verdaderamente tienen un camino por delante, ¿no? Hay una clara apuesta los primeros días del mes por aquellas cosas que tengan un potencial de progresar, un potencial de avanzar hacia adelante. Esos primeros días, por tanto, tenemos un gran sextil formado por Marte, Saturno y el nodo norte, que está hablando de la posibilidad, la oportunidad que tenemos esos primeros días del mes de atravesar algún tipo de puerta de oportunidad que se presenta y que nos lleva a un lugar nuevo. También hay algo de estar revisando decisiones que tomábamos en abril del año pasado, en abril del 2022. Fueron decisiones tal vez que tomábamos un poco obligadas o un poco forzadas en abril del 2022, forzadas por las circunstancias, se entiende, ¿no? Por obligación o por deber, y que ahora en abril del 2023 tenemos la oportunidad de revisitar esas decisiones o iniciativas que ya tomábamos el año pasado para tratar de corroborar si queremos continuar con ellas o no. Porque este trígono de Marte y Saturno, que es bastante importante, que domina un poco esta atmósfera de los primeros días del mes, es un trígono que responde a un ciclo de Marte y Saturno que comenzó el 4 de abril del 2022. Entonces, si vosotras ubicáis alguna temática que comenzarais esos días de comienzos de abril del 2022, seguramente ahora sea un poco el momento de decir, bueno, ¿qué necesito ajustar respecto a todo eso que he tenido entre manos, ¿no? Siguiendo adelante, el día 3 de abril ya Mercurio entra en Tauro. Mercurio había estado en Aries, chisporroteando, con muchos mensajes rápidos, muchas ideas ágiles, mucho deseo de movernos, mucha inquietud, ¿no? Pero ahora, al entrar en Tauro, es como si nuestra mente se serenara para focalizarse de una manera muy concentrada y pragmática en tareas que son mucho más palpables, ¿no? Entonces ahora pues va a ser un buen momento, por ejemplo, para disfrutar también de ese desarrollo de las ideas, disfrutar de cómo escogemos las palabras, cómo nos comunicamos, ¿no? Hay algo mucho más sensual en la articulación del mensaje o incluso en la conversación, hay algo que se disfruta más, ¿no? Es como vamos a dar el tiempo a que esta idea se desarrolle o a que esta conversación se desarrolle. También podríamos sentir una mayor plasticidad, especialmente podría verse enfatizado el sentido del tacto con Mercurio entrando en Tauro, y podríamos aprovechar también para escoger palabras de paz, ¿no? Puede ser un momento también para tratar de pacificar las cosas escogiendo palabras atemperadas, ¿no? También, por ejemplo, para estudiantes y demás puede ser muy interesante este tránsito de Mercurio en Tauro para acumular conocimiento, es decir, si tenéis que memorizar para algunas oposiciones o estudiar alguna cosa que requiera de tener bastante memoria, creo que también podríais aprovechar este tránsito. Este tránsito de Mercurio en Tauro va a ser larguísimo porque Mercurio va a entrar retrógrado en Tauro. Entonces, Mercurio va a estar en Tauro hasta el 11 de junio. Precisamente el 11 de junio es cuando Plutón va a entrar en Capricornio. Entonces me llama la atención que precisamente Mercurio va a salir de Tauro en el mismo momento en que Plutón va a salir de Acuario para regresar a Capri una vez más. Es decir, ya de entrada este tránsito de Mercurio por Tauro va a estar en un diálogo muy directo con Plutón de una forma u otra,
Porque además, nada más entrar en Tauro, Mercurio va a hacer una cuadratura a Plutón en Acuario. Entonces, ojo también a lo que se pueda decir, escuchar, aprender, averiguar ese 3 de abril, porque la tendencia es a que Plutón de alguna manera encuentre un canal para expresarse de una forma muy clara, muy explícita, a través de ese Mercurio entrando en Tauro. Entonces, será un momento para adquirir información que antes había estado soterrada, para descubrir alguna clave. Si, por ejemplo, somos investigadoras, de repente nos podemos encontrar con una evidencia que antes hubiéramos pasado por alto. Es decir, es un momento realmente revelador, ¿no? Que de alguna forma va a sostener ese clima de búsqueda hasta el 11 de junio. Entonces, creo que ese 3 de abril es posible, o 3 o 4 o 5, ¿no? En torno a ese 3 de abril podría darse algún descubrimiento importante de, vale, ahora entiendo de qué va este Plutón en Acuario para mí. Ahora entiendo cuál es el tema, ¿no? Podría haber algo de esto. Y si no lo descubrís en ese momento, pues tampoco hay que desesperar. Vamos a tener muchos años para averiguarlo, ¿no? Pero ese día en particular es interesante. Mercurio en Tauro va a tener un recorrido muy en diálogo con lo que es Plutón en Acuario. Entonces nos va a permitir comprender muchas cosas, ¿no? Luego ya seguidamente tenemos también a Mercurio en conjunción al nodo norte en Tauro y en sextil a Saturno, que es un aspecto que especialmente va a mantener el 5 y el 6 de abril. También el día 7 Mercurio va a estar en sextil a Marte y bueno, va a sostener, digamos, toda esa semana, prácticamente desde el 5 hasta el 9 de abril, prácticamente va a estar Mercurio en conjunción al nodo norte, en sextil a Marte, en sextil a Saturno, es decir, activando de algún modo ese gran sextil de oportunidad que habíamos hablado, que ya estaba ahí pues desde finales de marzo, ¿no? Entonces, bueno, esa semana de la luna llena, además, esa semana especialmente del 5 al 9 de abril, la tendencia es a recibir mensajes o notificaciones que realmente apuntalan esa puerta de oportunidad. Es como si dijéramos, cuando intentamos algo que nos va a abrir a pues, algún camino que tiene un potencial de progreso o lo que fuera una perspectiva futuro, puede ser precisamente esa semana cuando estemos intercambiando mensajes o averiguando datos, detalles, informaciones para ver si verdaderamente es viable. Va a ser una semana en la que la comunicación va a jugar un rol esencial en nuestra idea de lo que podemos esperar de cara al futuro. De hecho, en ese mismo clima, el día 6 de abril, vamos a tener esa luna llena en Libra, que va a tener también una serie de aspectos dignos de estudio, ¿no? Hablaremos de esa luna llena en un post que publicaré dentro de muy poco, pero bueno, es una luna llena que, para que lo sepáis ya, tiene al Sol en conjunción a Quirón. Y luego el único aspecto que hace esa luna, aparte de la oposición al Sol que hacen todas las lunas llenas, es un quincuncio a Urano. Entonces, bueno, hay un clima muy tendente a la negociación, a la diplomacia, a la charla, vamos a sentarnos a hablar de esto que es doloroso, vamos a sentarnos a hablar de esto que siempre quisimos hablar pero no supimos cómo. Y vamos a tratar de encontrar una solución pacífica. De hecho, el Venus, que es el regente de esta luna llena en Libra, va a estar en este momento en aspecto a otros puntos de la carta de este momento que también sugieren esa búsqueda de paz o esa búsqueda de estabilidad como una prioridad en esta luna llena, ¿no? Claro, lo que sucede es que la luna llena está haciendo un quincuncio a Urano, entonces hay una sensación de que sí hay un ánimo de negociación, de diplomacia, de charla hacia esa búsqueda de paz, esa búsqueda de serenidad, ¿no? Pero sin embargo hay algo que aún se siente inestable o precario. Es como si hubiera un comienzo de serenidad que sin embargo está tomado con alfileres y que todavía se siente como muy frágil, ¿no? Entonces hay un poco de miedo tal vez a que eso pues no vaya hacia adelante, pero sin embargo a nivel de cabeza, a nivel mental,
está decidido que hay muchas ganas de que vaya hacia adelante esa salida más pacífica o esa salida más diplomática, porque Mercurio en conjunción al nodo norte en Tauro pues inclina bastante hacia ahí, ¿no? Igualmente, el día siguiente de esta luna llena tenemos a Venus en sextil a Neptuno. Entonces, esto pues también sugiere que van a ser días de mucha oportunidad para hacer las paces, para encontrar un alivio a algo que hubiera sido doloroso, ¿no? De repente podemos encontrar una salida reparadora para un problema que antes no había parecido tener solución. Entonces, pueden ser días también bastante inspiradores y pueden ser días de gratitud o en los que nos congraciamos de alguna forma con alguna situación que antes había resultado muy difícil, ¿no? Es como que empezamos a ver también que hay posibilidades que antes no habían estado sobre la mesa y que pueden ser también un punto de diferenciación muy importante. Igualmente también podría ser pues una semana en que se movieran, por supuesto, muchos asuntos relacionados con parejas, dinámicas sexoafectivas, en fin, ¿no? Amor, enamoramientos, heridas dentro de parejas actuales o parejas del pasado. También vamos a tener a Mercurio entrando en sombra el día 7, un día después de esa luna llena. Entonces también creo que podríamos empezar a caminar por un territorio poco claro, en donde sabemos que sí o sí vamos a tener que hacer revisiones más adelante, ¿no? Es decir, el hecho de que Mercurio entre en sombra un día después de esa luna llena creo que sugiere que a pesar de que a nivel mental está decidido lo que queremos, necesitemos todavía un tiempo y seamos conscientes de ello para ver cómo las cosas encajan o no. Entonces, es como si fuéramos conscientes de estar como en un momento de prueba, donde tenemos muy buena voluntad o esperamos lo mejor de una situación, pero todavía con esa prudencia de saber que no es solo todo lo que reluce y saber que también será necesario pues ir haciendo ajustes para que las cosas encajen como deseamos, ¿no? También, claro, Mercurio va a estar en sextil a Marte, tanto en el momento de esa luna llena como en los 3 días posteriores. Entonces, esto también está hablando de la posibilidad de que dialoguemos de una forma muy explícita acerca de lo que valoramos, acerca de lo que deseamos y sobre todo acerca de lo que necesitamos para sentirnos seguras. Esto es interesante, ¿no? Porque también creo que van a ser días del 7 al 9 de abril muy dados también a empujar adelante todo lo que necesitemos para encontrar seguridad afectiva. Entonces, si por ejemplo nos relacionamos habitualmente con personas a las que sin embargo nos es difícil decir qué es lo que necesitamos, vamos a tener esa cierta facilidad de esos días para decir, mira, cuando tú haces esto, yo me siento de tal manera o necesitaría tal cosa para sentirme más segura aquí o lo que fuera, ¿no? Pueden ser momentos de conversaciones delicadas que se sostienen con una gran asertividad y con muchísimo tacto. Igualmente después, el 11 de abril, tenemos a Venus entrando en Géminis, que va a dar continuidad todavía a este clima de hablar, conversar acerca de la relación, qué es lo que hay entre un tú y un yo, qué es lo que hay valioso en este intercambio. Es un momento para hablar precisamente de esto, de lo que valoramos de otras personas o de lo que valoraríamos de ciertos intercambios. Es un tránsito Venus en Géminis en esta atmósfera muy tendente a la negociación también, entonces podría ser un momento en que se agilizan también muchas cosas a nivel de relaciones, a nivel de intercambios de diversa índole, incluso intercambios económicos, ¿no? Venus en Géminis también tiene ese espíritu de compras y ventas, negociaciones en las que se invierte una cierta energía o unos ciertos recursos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que Venus entrando en Géminis en ese clima creo que también va en la vía de intentar acelerar de alguna forma ciertos cambios o ciertos ajustes en la relación que tenemos con otras personas, pero también en la relación que tenemos con nuestro propio medio, ¿no? Que también es un tema geminiano. Igual que también podríamos descubrir, pues no sé, un nuevo libro favorito, o es un momento para descubrir intereses, para embaucarnos también un poco con aquello que despierta nuestra curiosidad, ¿no? Entonces eso puede ser muy divertido o puede ser muy disfrutón.
Igualmente también ese día 11, una vez que Venus entra en Géminis, Venus hace inmediatamente un trígono a Plutón. Entonces vemos cómo una y otra vez, cada vez que un planeta más o menos rápido entra en un signo, aspecta a Plutón, porque Plutón en el grado 0 está dando la bienvenida a todos aquellos planetas que cambian de signo, ¿no? Entonces, bueno, Venus en Géminis hace ese trígono a Plutón y esto pues habla también de esa cierta facilidad para dar una profundidad al intercambio, habla de pasiones también por ciertas cosas que son nuevas, entonces yo diría que también será una semana de ciertos flechazos, si no es por personas, al menos sí por actividades o por ideas o por formas de conducir ciertas cosas, ¿no? En cualquier caso, hay un clima de mucha generosidad, de muy buena voluntad también, en cierto modo, porque también tenemos el día 12 de abril al Sol en conjunción a Júpiter, mientras Venus está en Géminis, en trígono a Plutón, ¿no? Entonces, yo diría que esos días tienden bastante a la celebración, a la diversión. Pueden ser días espectaculares, salvando pues que se trata de un martes y un miércoles, ¿no? El 11 y el 12 de abril, pero pueden ser días espectaculares verdaderamente para quedar con amistades o celebrar, crear algún tipo de anécdota, viaje corto, es decir, hay un clima muy vacacional, aunque luego a lo mejor no acompañe demasiado el calendario, ¿no? Pero vamos a necesitar un cierto desahogo esos días, diría yo, ¿no? Luego el día 23, el día 13 tenemos precisamente ya una lunación en Capricornio, tenemos un cuarto menguante en Capri que nos lleva hacia ese primer eclipse del año de la semana siguiente. Entonces, el 13 de abril ya las cosas se pueden poner un poquito serias, ¿no? Podemos estar tratando de acabar definitivamente con algo que se ha sentido muy pesado para abrir un espacio a aquello que nos traiga el eclipse. Entonces, ese 13 de abril también creo que podría ser un poco presionante en este sentido de tratar de solventar de golpe en todo lo posible las responsabilidades. Pero también podríamos aprovechar este cuarto menguante un poco en el clima vacacional de los días previos para tratar de relajarnos físicamente, ¿no? Para tratar de cuidarnos físicamente. Por ejemplo, con Mercurio en Tauro y ese cuarto menguante en Capricornio, creo que podría ser un momento súper interesante para, no sé, darnos un masaje, es decir, descontracturar un poco nuestro cuerpo, nuestra vida, ¿no? Tratar de cuidarnos en un sentido palpable también. Luego, seguidamente, el 14 y el 15 de abril, vamos a tener a Venus en Géminis haciendo cuadratura a Saturno en Piscis, entonces hay también una cierta frustración o una cierta tristeza tal vez. Es como cuando después de una gran fiesta amanece y vemos cómo está todo desordenado y hay como una especie de resaca de algo que se siente un poco más constrictiva, ¿no? Entonces, tal vez después de esas grandes expectativas de comienzos de mes, después de todo ese apasionamiento o de ese clima más de celebración, es posible que luego haya ganas también como de hacer las cosas simples o hacer las cosas mucho más en pequeño, ¿no? Hay más ganas de silencio, por ejemplo, más ganas de descanso, de simplemente no hacer nada, ¿no? También Venus en cuadratura a Piscis puede generar este 14 y 15 de abril especialmente una cierta sensación de aquí hay algo que no me encaja, pero todavía no sé qué es. O puede haber también a nivel relacional un sentimiento de soledad o de distanciamiento un tanto inexplicable, ¿no? Que pueda resultar un poco inquietante. Entonces, esto también creo que puede hacer que tendamos de alguna manera a buscar una cierta soledad o un cierto espacio de introspección, ¿no? Como veis, es una semana de ciertos extremos también, esta semana del 10 al 16, ¿no? Donde hay algo como muy brillante, muy vistoso, muy colorista y luego seguidamente algo un poco más bajo, un poco más melancólico, ¿no? Un sentimiento de separación de aquello que amamos, un sentimiento de distancia, ¿no?
Entonces, bueno, es una semana curiosa. También es cierto que ya una vez que pasamos el cuarto menguante del 13 de abril, ya estamos de lleno en la atmósfera del eclipse. Entonces, este eclipse es muy denso porque es un eclipse, el eclipse del 20 de abril es el primer eclipse que vamos a tener en Aries desde hace mucho tiempo, ¿no? Es un eclipse que se da en el grado 29 de Aries. Entonces, se da en una cuadratura prácticamente exacta a Plutón. Lo que pasa es que en signos, pues que, bueno, no es una cuadratura exacta, ¿no? Pero es una cuadratura a Plutón. De hecho, es el aspecto más importante que está haciendo este eclipse, ¿no? Es un eclipse de Sol en el 29 de Aries en cuadratura a Plutón. Entonces, todos los días anteriores a este eclipse, que sentimos cómo se está formando, especialmente desde el 13 de abril hasta este 20 de abril, son días en que yo os recomendaría buscar en todo lo posible un cierto espacio libre, es decir, no sobrecarguéis la agenda esos días, porque vamos a necesitar estar con nosotras mismas. Son días muy densos, tal vez los días más complicados del mes, ¿no? Sí, digamos que un eclipse en cuadratura a Plutón es, hay algo que se termina y se termina con un grado de intensidad, con un grado de convicción que es muy perturbador, es muy inquietante, ¿no? Hay algo que acaba sí o sí y que se está sintiendo también como un progresivo sentimiento de vacío, ¿no? Entonces, hay algo muy denso esos días y sería interesante detenernos a observar también, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que estamos sintiendo? Con los eclipses yo creo que es importante no condicionarnos demasiado, ¿no? Porque los eclipses siempre se van a mostrar, se van a expresar de una forma pues que es muy personal, ¿no? Y también dependiendo de la carta que tengamos. Entonces, las personas que tengáis planetas o cúspides al final de los signos o al comienzo de los signos, ¿no? Si tenéis algún planeta entre, pues no sé, el grado 27 y el grado 2 de algún signo, pues puede afectaros más, ¿no? Si tenéis planetas en medio de dos signos, quiero decir, puede afectaros más este eclipse, pero cada persona pues tiene su parte, ¿no? Los eclipses actúan como catalizadores de ciertos asuntos que a lo mejor habían estado medio trabados ahí o habían estado latentes y de repente viene este eclipse y le da un empujoncito a la cosa y ese resorte salta, ¿no? Entonces, bueno, este eclipse en particular nos lleva a extremos emocionales, ¿no? Está en cuadratura a Plutón y además está en Aries. Y en el grado 29, que el grado 29 suele ser también un grado de cierta tensión, ¿no? Entonces también es posible que al ser un eclipse de Sol, que es como una luna nueva eclipsada, ¿no? Este eclipse esté sobre todo trayendo pues una atmósfera en la que sembramos una semilla que conscientemente o no, sabemos que puede venir a finiquitar del todo un gran asunto en nuestra vida, pero será especialmente de julio en adelante, cuando el nodo norte entre en Aries, el 17 de julio el nodo norte entrará en Aries, ¿no? Cuando el nodo norte entre en Aries y toque este grado 29 de Aries, ahí veremos expresarse esto que ahora puede estar un tanto doliente o esto que ahora puede estar siendo un tanto inquietante. Entonces, tampoco es de esperar que veamos todos los efectos de este eclipse ese día, solo que a nivel emocional la experiencia sí que puede ser bastante densa o bastante dura, ¿no? A ver, habrá personas también que puedan aprovechar este eclipse para liberarse de algo que había sido una tremenda carga, es decir, también puede ser un final definitivo de algo que realmente nos había estado pesando mucho, ¿no? Entonces también puede sentirse liberador en ciertos momentos. No tenemos que esperar que este eclipse vaya a expresarse de una forma mala o negativa, para nada, ¿no? Pero sí que es un eclipse que tiene un clima dramático, un clima drástico, ¿no? Es un corte final
de algún asunto. Entonces, observad en qué casas de vuestra carta caen ese grado 0 de Acuario, ese grado 29 de Aries, porque ahí de alguna manera hay una tendencia a transformar las cosas para ganar en libertad o para ganar en autonomía, ¿no? También algo que quería comentaros y un poco al margen de este tema de abril, es que en Aries solamente vamos a tener 3 eclipses que se van a dar además cada una de las primaveras de estos años consecutivos. Es decir, ahora tenemos un primer eclipse en Aries, la siguiente primavera, también en abril del 2024, vamos a tener otro eclipse de Sol en Aries. Y finalmente en marzo del 2025 también vamos a tener un eclipse de Sol en Aries. Ya está, eso es todo lo que vamos a tener en Aries. Vamos a tener 3 eclipses en años consecutivos, siempre en primavera y siempre de Sol. Y además, para más INRI, que me quedé bastante sorprendida cuando lo vi, todos estos eclipses que están regidos por Marte, el regente de Aries, se dan con Marte en signos de agua. Vamos a tener este eclipse de 2023 con Marte en Cáncer, el de 2024 será con Marte en Piscis y el de 2025 será con Marte en Cáncer otra vez. Entonces, el hecho de que sean todo eclipses de Sol y de que respondan a Marte en Cáncer, está hablando de sucesivos eclipses que por estos 3 años, 2023, 2024 y 2025, nos están abriendo a tomar la iniciativa, a dar el paso hacia un gran comienzo, cuyas motivaciones radican especialmente en nuestro corazoncito, en nuestro mundo emocional, en nuestras necesidades. Son eclipses que nos mueven a resarcirnos de algo que emocionalmente necesitábamos hacer desde hacía tiempo, o incluso son eclipses que nos motivan a hacer algo para recuperarnos de un estado emocional que se había sentido complejo, ¿no? O que nos había conflictuado. Entonces, creo que este va a ser también mucho el momento de la verdad en el que nos demos cuenta de que necesitamos sí o sí tomar iniciativas rápidas para salir adelante o para sobrevivir a algo que hasta el momento se había sentido muy difícil. Esto naturalmente a nivel colectivo pues tiene una lectura más clara, ¿no? Podría ser un momento en el que sea necesario tomar decisiones rápidas, por ejemplo, o decisiones ágiles para hacer algo que asegure en cierto modo nuestra supervivencia respecto a alguna temática que es difícil, ¿no? En fin, me viene a la mente pues todo el tema, por ejemplo, del cambio climático, de la naturaleza. Al fin y al cabo, este primer eclipse en Aries se da todavía con el nodo norte en Tauro, ¿no? Entonces, creo que esto pues tampoco es baladí, ¿no? Entonces, bueno, es posible que nos demos cuenta ya de que o bien tomamos cartas en un asunto que nos está desgastando o que metafóricamente nos está matando por dentro, ¿no? Tenemos ya que hacer algo con este asunto, o de lo contrario acabará con nosotras, ¿no? Hay un sentimiento de necesidad de protegernos frente a algo que es una amenaza. Entonces es un eclipse duro, ¿no? Aries, Plutón, Marte en Cáncer, necesito defenderme de esta amenaza. Entonces es algo muy poco racional este eclipse, ¿no? Es muy poco racional. Entonces, claro, ahí lo visceral prima, ¿no? Y eso es un poco... está un poco falto de equilibrio, digamos. Entonces vamos a ver hacia dónde nos lleva, ¿no? Luego hablaremos también de todas formas de este eclipse. A ver, a nivel personal, como siempre os digo, habrá mucha gente que viva este eclipse simplemente viendo Los Simpson, que ya se está quedando como una metáfora consolidada en diferentes posts, ¿no? Habrá quien viva este eclipse viendo Los Simpson en su sofá y demás, como siempre os digo, pero es un eclipse que a nivel astrológico es potente, ¿no? Bueno, seguidamente, el día 21, un día después de este eclipse, Mercurio entra retrógrado
interesante porque Mercurio venía desde la semana anterior, como habíamos comentado ya, actuando como ese abejorro que poliniza ideas, tratando de encontrar salidas, encontrar posibilidades, orientar las cosas hacia soluciones de paz. Y de repente Mercurio entra retro justo después de este eclipse tan defensivo, ¿no? Entonces, para mí que esto tiene un clima como decir, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Cómo es posible que hace una semana parecía perfectamente viable encontrar una serenidad, una especie de solución consecuente, templada, ¿no? ¿Y cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos llegado aquí? Claro, es un momento en el que se resuelven también ciertos conflictos, por lo menos en un sentido emocional. Entonces, Mercurio retro es como decir, hey, espera, necesito parar, necesito detener un poco el tiempo del reloj, el tiempo del calendario, darme un margen, darme una tregua y reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido para llegar hasta aquí? Entonces, hay un clima en torno a este 20 de abril de un cierto shock, tal vez, ¿no? Sobre todo en un sentido emocional, podríamos sentir que hay algo que ya nos está saturando y que necesitamos sí o sí darnos un margen, darnos una tregua, ¿no? Por eso os decía que los días en torno al eclipse sería interesante que dejarais un poco de margen, un poco de tiempo, porque habrá ganas de encontrar cada una su propio relax, de entregarnos un poco a las herramientas que cada una tengamos para regularnos, para estar en calma, ¿no? Puede ayudar mucho, por ejemplo, descansar, ¿no? Hay personas que con un eclipse se pueden sentir mucho más hiperactivas y energizadas, y hay personas que se sienten súper drenadas, ¿no? Entonces, sería interesante observar con ese Mercurio retro en Tauro, Tauro tiene mucho que ver con el cuerpo, observar a un nivel físico qué es lo que estamos necesitando, ¿no? Porque digamos que hay un volumen muy alto de intensidad esos días, ¿no? Bueno, luego ya la siguiente semana, del 24 al 30, es, bueno, también trae su cosa, ¿no? Pero es un poquito más llevadera, digamos. El Sol estará en sextil a Saturno, especialmente entre el 24 y el 26 de abril. Y eso nos va a ayudar bastante a encontrar una estabilidad, a encontrar una calma, ¿no? Serán días también en que precisamente saquemos de nuestro cajón de herramientas todos esos recursos que tenemos para regularnos en un sentido emocional o para sostenernos en un sentido emocional, ¿no? También, claro, olvidé decir, ¿no?, que justamente después del eclipse, que es en el grado 29 de Aries, el Sol va a entrar en Tauro, ¿no?, ese mismo 20 de abril. Entonces empezamos ya la temporada Tauro con una alta intensidad ese 20 de abril. Entonces ya los siguientes días, del 24 al 26 de abril, ese Sol en Tauro estará haciendo un sextil a Saturno, y esto sugiere que vamos a estar buscando una vez más conscientemente la forma de encontrar calma, de encontrar paz, de reparar esas fluctuaciones emocionales, esas intensidades de los días anteriores, ¿no? También vamos a tener igualmente a la luna creciendo, ¿no?, en Cáncer el día 25, entonces esos días del 24 al 26 de abril reservadlos para cuidaros, para, pues sí, van a ser días para reparar un poco de toda la tensión previa, ¿no? Eso está clarísimo. Igual que también podrían ser días muy buenos para ofrecer apoyo, ofrecer ayuda a otras personas o para volver a incorporarnos una vez más a la normalidad después de, a lo mejor, esos extremos, ¿no?, de la semana previa. De hecho, una vez más, tenemos el día 24, por ejemplo, a Mercurio, que ya está retrógrado, en sextil a Marte. Y esto sugiere también que podríamos volver a creer en aquello que habíamos estado visualizando a principios de mes, ¿no? Es como que después de una laguna de dudas, después de una laguna o un paréntesis de tensiones, regresamos una vez más a finales de mes a decir, oye, vamos a seguir intentando
encontrar una cierta paz o un cierto entendimiento para hacer esto que necesitamos hacer de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, bueno, será también una semana de muchos ajustes y demás. También vamos a tener igualmente a Venus en sextil a Quirón el 25 y el 26, y también tendremos a Marte en cuadratura a Quirón ya del 26 al 29 de abril. Entonces, esto claramente está hablando de unos días finales de abril en los que estamos poniendo muchísima energía en tratar de aplicar algún tipo de bálsamo, algo que dolió, algo que molestó, algo que fue complicado, ¿no? Es como una semana de reparación, en cierto modo. Aunque estaremos lidiando también con una dificultad relacionada con la herida que nos puede haber dejado a nivel de ego, alguna cosa que hayamos podido vivir ese mes. Eso sería una posibilidad. Obviamente no va a afectarnos a todas las personas igual, ¿no? Pero creo que va a ser también un momento de mucha intensidad el 27 de abril, cuando vamos a tener precisamente el cuarto creciente, la luna creciendo, ¿no? En su cuarto creciente, entre dos eclipses. Eso siempre es un momento de wow dentro de una temporada de eclipses. El cuarto creciente entre dos eclipses es un momento súper revelador, ¿no? Porque nos encontramos en el punto medio de dos procesos simultáneos que nos están empujando a algo intenso, ¿no? Entonces, el cuarto creciente del 27 de abril que se va a dar en Leo va a estar precisamente tensionando a Plutón en Acuario. Es un cuarto creciente que se da en el grado 7 de Leo, entonces Plutón está en el grado 0, es una oposición bastante notoria, ¿no? Entonces, claro, esto tiene que ver, pienso yo, con una transformación en la manera en que nos vemos a nosotras mismas después de haber observado quién somos realmente en ese momento de la verdad del eclipse del 20 de abril, ¿no? Yo tenía un amigo que me enseñó mucho, que decía que después de haber pasado muchas cosas, ¿no? Él decía que se entendía realmente quién era alguien cuando se observaba su comportamiento en momentos de vida o muerte, ¿no? Esto que suena un poco drástico, creo que podría aplicar en cierto modo a todo esto que tenemos la segunda mitad de abril, ¿no? En torno al eclipse, no es que vamos a estar viviendo una situación de vida o muerte, pero a nivel emocional o a nivel interno sí que podemos sentir tal vez que se dispara algún mecanismo de supervivencia, ¿no? A nivel emocional, a nivel de ego, pues quién sabe, ¿no? Cada cual lo vivirá en un entorno distinto de su vida y como una especie de reacción rápida a algo que se siente muy estresante, ¿no? Entonces, a final de mes, con esta luna en Leo potenciada, ¿no? En oposición a Plutón, hay un efecto de decir, bueno, ¿quién soy yo después de esto que he visto de mí este mes, ¿no? Esto es intenso, porque realmente estaremos inaugurando también todo un proceso que también va a tener que ver con Plutón en Acuario, ¿no? Pero que se va a dar a lo largo de mucho tiempo. Empezaremos a ver claramente un proceso de metamorfosis, de cierta perplejidad, de decir, bueno, ¿quién soy yo frente a esto que se ha estado dando, ¿no? Entonces empezará un poco ese momento de reflexión también con Mercurio retro, ¿no? También Plutón va a entrar retro días después, el 1 de mayo. Entonces será un momento en el que se vea claramente quién es quién, ¿no? En momentos de necesidad o de estrés, es cuando se ve quién es quién. Esto a nivel personal puede revelar muchas cosas acerca de con quién estamos viviendo la vida, ¿no? Todo el mes de abril es bastante revelador en este sentido. Pero también, por ejemplo, a nivel colectivo, a nivel político, es posible que haya muchos cambios a nivel de cómo se perciben ciertos liderazgos, ¿no? ¿Cuál es la opinión pública frente a esas personas que ostentan el liderazgo? ¿Cuál es la opinión pública frente a ciertas celebridades o personas que tienen una cierta influencia, ¿no? Creo que va a ser un momento también de mucha reactividad
y de un cierto nivel de cancelación a ciertas personalidades, muy probablemente, en donde también nos cuestionemos de fondo si es legítimo, ¿no? Esto de catalogar a toda una persona, ¿no? De carne y hueso como no adecuada o digamos que uno de los temas también de Plutón en Acuario tiene que ver con este tema de la libertad de expresión, ¿no? Entonces vamos a tener que trabajarnos un poco los dilemas asociados a esto en este tiempo. Y creo que a nivel de opinión pública, también todo lo que tiene que ver con las cancelaciones o las críticas o el afán por destruir, ¿no? La imagen de alguien más, la persecución a nivel mediático, todo esto creo que va a tener pues una trascendencia, ¿no? Y bueno, finalmente ya para terminar el mes, pues lo que tenemos también entre el 28 y el 30 de abril es que Marte va a estar haciendo un sextil a Urano. Esto está estupendo, especialmente para tomar decisiones que conciernan a hábitos personales. Podría ser un momento para tomar decisiones que vayan hacia una mejor forma de cuidarnos. Y también, por supuesto, a nivel popular, Marte en Cáncer pues tiene este punto popular, ¿no? También podría hablar de posibilidades de manifestar públicamente opiniones o pareceres o una oportunidad para reaccionar colectivamente frente a alguna noticia de actualidad. Es decir, hay una tendencia esos días de finales de abril a que haya como mucha superabundancia de opiniones, expresiones populares, ¿no? Hay algo que toca la fibra sensible del colectivo, digamos, y que se siente como potencialmente renovador de un montón de circunstancias, ¿no? Tal vez haya algo de esto. En cualquier caso, a nivel personal, serían aspectos excelentes en esta última semana de abril para tratar de cuidarnos mejor, en definitiva. Si sentimos que hay algo que nos está superando, algo que nos sentimos que avance, también podría ser una semana muy buena para buscar algún tipo de consejo, algún tipo de ayuda, ¿no? Eh, Sí, para tratar de dialogar con alguna persona que esté capacitada para ofrecernos esa ayuda que podamos necesitar, ¿no? Creo que eso también está ahí. Y luego, por supuesto, también hay algo muy dinámico en cuanto a la ayuda que podamos ofrecer a pares, a colegas, ¿no? Creo que también abril es un mes que nos va a enseñar mucho acerca de asuntos como la competitividad o asuntos como el egoísmo o el altruismo, las sombras de ambos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, es un mes intenso. En definitiva, como veis, es un mes que, igual que marzo, pues va a dar bastante de sí. De hecho, abril, pues responde directamente, ¿no? A una serie de cosas que empezaron a darse en marzo. Luego ya en mayo también vamos a tener una intensidad, porque no hay que olvidar que todo lo que vivimos en abril nos lleva finalmente a un eclipse en Escorpio que vamos a tener el 5 de mayo. En mayo también tendremos a Júpiter entrando en Tauro, que creo que va a amplificar todo eso que en abril nos está mostrando Mercurio en Tauro, ¿no? Es decir, Mercurio entra en Tauro el 3 de abril, nos enseña cosas que hay ahí, nos hace aprender sobre esa zona Tauro, ¿no? De nuestra carta. Pero luego en mayo será Júpiter el que entre en Tauro. Entonces, mayo también es un mes en el que continuaremos un poco con las luchas, las batallas, las inquietudes de abril, pero claro, con otro clima ya, ¿no? Un clima en donde vamos a tener mucho más espacio para reflexionar y demás, ¿no? Pero sí, en abril, por lo menos hasta ese eclipse de Sol en Aries, vamos a sentir como, creo yo, una especie de sobrecalentamiento de ciertas situaciones, ¿no? Y luego vamos a necesitar un descanso. Eso es algo con lo que podemos contar ya, ¿no? Y bueno, eso es lo que tendría que deciros.
En breve también haré un post, espero que mucho más corto, sobre la luna llena en Libra. Así que bueno, muchas gracias por escucharme, como siempre, chichis, y hasta la próxima. Ah, por cierto, también anuncié en Twitter y en Instagram que estoy ofreciendo un servicio especial. Ya apenas quedan plazas, ¿no? Pero por si os interesa, lo tenéis en mi página, en la zona de tienda. No, perdón, en la zona de consultas. Os dejo el link aquí abajo de todas formas, que es para analizar el efecto de los 4 eclipses del 2023 en la carta de cada una, ¿no? Entonces, todavía quedan unas cuantas plazas, creo. Así que si os animáis, pues lo tenéis ahí. Es un tipo de lectura limitada de 45 minutos aproximadamente, que se adapta, pues, eso, ¿no? A la carta de cada cual. Así que bueno, muchas gracias por escucharme. Ahora sí, hasta la próxima y un abrazo muy grande. Hasta luego.